Sí, ya lo tiene. Sí, pero a ese correo usted lo envió. Sí, a hernandezarritola.gmail.com. Ok, Y de hecho lo envié justo el miércoles 13 a la 1:12. O sea, todavía era el horario de la clase. Es que hasta ese momento me lo pudieron proporcionar de la parte de la dirección. sí, pero bueno, ya lo hizo, pero recuerde que precisamente en la presentación inicial, en la clase que catalogamos como cero, ahí se había manejado también un correo alterno, que era el correo institucional, entonces ese también ahí usted lo pudo haber enviado. Ah, sí, sí, una disculpa de ese correo, sí, yo no me acordaba, perdón. Ajá, sí, no, o sea, no, les comento para si se presenta alguna situación que haya necesidad de entablar contacto, lo podemos hacer a través de ese medio, pero sí, no hay ningún inconveniente. Entonces, qué día podría presentar mi examen? Tendría que ser el jueves, ¿El día jueves? 8:30 a 10 o 10 a 11:30, a la hora que usted quiera, dentro de esas dos opciones. A las 8:30 está bien, profe. Ok, sería Salón 1006. 1006, ok. Esto es edificio, sería el edificio, es el edificio 10. Ahí es el grande que está enfrente de la biblioteca, ¿no? ¿Qué ahí es? Primero. Ok, muchas gracias, profe. Ya era lo que quería consultar con usted. Ya, sí, ya encontró el justificante o se lo envió al otro correo. No, ya está bien. Muchas gracias, profe, por su atención en esta situación. Bueno, ¿y si ganaron? Sí, profe, justo pasamos de etapa porque competimos en una etapa regional y ahora nos va a tocar competir una semana en el nacional. Nada más que creo que Ok, para eso sí me puedo llevar mi computadora, entonces sí me va a tener presente. ok. Porque van a ser los días del 21 al 28 de mayo. Entonces, sí estábamos viendo la posibilidad, mis compañeros y yo, de llevarnos nuestra computadora para ahí tomar clases. Muy bien.
Bien, entonces vamos a continuar. Sería método, perdón, de los operadores. Recuerden que esto ya está perfilado para el tercer parcial. Aquí es cuando hablamos de la situación de la forma de representación de la derivada. Para que no escribamos todo de x en dt, podemos aplicar únicamente el término d. Cuando hablamos de estaremos hablando de la primera derivada. Si hablamos de la segunda derivada, pondríamos d con un exponente 2. No quiere decir que sea d al cuadrado. Lo que nos está indicando es que es la segunda derivada. Recuerden que ya todo esto, lo que es x, y, z, las funciones que tuviéramos, van a estar con respecto a la variable t. Y para ello vamos a plantear un sistema de ecuaciones. Entonces, en este sistema de ecuaciones vamos a aplicar eliminaciones de carácter algebraica como tradicionalmente lo hemos hecho, y vamos a obtener x en función de t, y en función de t, z en función de t. Entonces, dependiendo las funciones que estén involucradas en nuestras ecuaciones, serán las expresiones que nosotros obtengamos. Por ahí cabe recordar que si caemos en una segunda derivada, entonces en segunda derivada aplicamos esa ecuación auxiliar que por ahí ya hemos manejado, que es m cuadrado más bm más c. Eso nos conduce a tres casos. Cuando m1 es diferente de m2, las raíces son diferentes. Entonces aquí abusados sería y igual a c1e a la m1t más c2e a la m2t, mismo que m1 y m2 son diferentes. Pero puede ser que las raíces sean iguales, m1 igual que m2. Entonces aquí abusados. Recuerden que en los casos anteriores, aquí la variable que usábamos era x. Para esta, que es método de los operadores, la variable que estamos insertando es la variable t. Recuerden que en los casos anteriores aquí teníamos x. Aquí, para método de los operadores, la variable es con respecto a t. Entonces tendríamos y igual a c1e a la m1t más c2t a la m1t. Aquí da lo mismo que pongamos m1 o m2, porque es la misma. Y tendríamos el caso 3, recuerden que estamos hablando de una ecuación de segundo grado, podemos obtener valores imaginarios, entonces procederíamos conforme al planteamiento de carácter complejo, m1 igual a alfa más i beta, m2 igual a alfa menos i beta. Recuerden que aquí beta es la misma, lo estamos reposicionando de esa manera para evitar pensar que hablaríamos de más beta y menos beta. No, beta, estamos hablando de beta, va a ser exactamente el mismo valor. Alfa va a ser la parte real y beta va a ser el coeficiente que acompañe al término imaginario. Por lo tanto, aquí la ecuación que usamos es y igual a e elevado a la alfa. Alfa, recuerden que es la parte real. Y recuerden que aquí la variable que estamos manejando es con respecto a t. C1 coseno de beta, que es el coeficiente que acompaña al término imaginario, más C2 seno beta con respecto a t. Recuerden, el C1 va asociado con el coseno y el C2 va asociado con el seno. Entonces, lo que vamos a obtener, si tenemos involucradas dos funciones, vamos a tener que obtener x con respecto a t y y con respecto a t. Si hubiera 3, bueno, entonces tendríamos x con respecto a t, y con respecto a t, z con respecto a t. Si hubiera 4, bueno, w con respecto a t, x con respecto a t, y con respecto a t, z con respecto a t, dependiendo el número de funciones que estén inmersas en nuestro ejercicio. ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Tenemos aquí este ejemplo. Aquí vean cómo tenemos las derivadas, son primeras derivadas. Recuerden que la variable que está en la parte superior es la variable dependiente, y la que está en la parte inferior es la independiente. Aquí nuestra independiente es t. Entonces tenemos dx con respecto a t más dy con respecto a t más 2y igual que 0. Dx con respecto a t menos 3x menos 2y igual que 0. Cuando estamos aplicando el método de operadores, entonces quedamos que la derivada, la primera derivada se va a sustituir por d. Si tuviéramos segunda derivada por d aparentemente al cuadrado, si tuviéramos tercera derivada d al cubo, etc. Entonces aquí tenemos únicamente primeras derivadas.
Por lo tanto, tenemos la derivada de x. Recuerden que estamos manejando con respecto a t. Más la derivada de y con respecto a t más 2y igual que 0. Aquí se quedaría la derivada de x menos 3x menos 2y igual que 0. Entonces, aplicando precisamente el método de operadores, estamos pasando esta simbología, la simbología AB, la estamos pasando a la simbología A'B'. Preguntas. O sea, esta es la pauta para precisamente aplicar este método, que es el que denominamos método de los operadores. ¿Alguna pregunta? Ok. Quedamos que cuando ya tenemos esta expresión, entonces lo que tenemos que hacer es reducir alguna de ellas para que a través del método de eliminación que hemos manejado en la álgebra tradicional obtengamos una de las funciones, ya sea x con respecto a t o y con respecto a t, y posteriormente calcular la otra. Por lo tanto, en la ecuación A' podemos ver que tenemos el factor y. Por lo tanto, ese factor y lo factorizamos. Aquí nos queda de más 2. Y en B', el factor común es x. Por lo tanto, aquí nos queda de menos 3x menos de 2y igual que 0. Entonces, aquí, ustedes pueden primero eliminar x o pueden reducir y, la que ustedes quieran. Porque a fin de cuentas vamos a tener que obtener ambas. Entonces, aquí, si multiplicamos la expresión c por el coeficiente de d, que es d menos 3, entonces este d menos 3 lo multiplicamos al primer término, lo multiplicamos al segundo, y lo multiplicamos al tercero. Hay que recordar que como es una igualdad, para que esto no se altere, lo que hagamos en un término hacemos lo mismo con respecto a los demás. Ahora, aquí a multiplicar esta d por esta d nos va a quedar d cuadrada x. Vamos a requerir una expresión que nos dé una d cuadrada, pero con signo negativo x. Por esta razón es que esta ecuación, la c, tiene coeficiente para xd. Entonces ponemos ese coeficiente d, pero le cambiamos el signo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que en la primera ecuación nos quede d cuadrada x positiva, y en la segunda nos quede menos d cuadrada x. Y así reducimos las x. Entonces, aquí estamos enfocando para reducir x. Entonces, el d menos 3 que tiene en la ecuación de la variable x, lo ponemos en la ecuación c. Y la d, que está en el coeficiente c, lo ponemos en la ecuación d, pero cambiando el signo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Entonces aplicamos propiedad distributiva, d por dx sería d cuadrada x, menos 3 por dx nos quedaría menos 3dx, d por d sería d cuadrada, y, d por más 2 sería más 2y, menos 3 por d quedaría menos 3dy, y menos 3 por menos 2y quedaría menos 6y. Este d menos 3 por 0 nos quedaría 0. Después aquí tendríamos menos d por d, nos quedaría menos d cuadrada x, menos por menos sería más 3dx, menos por menos sería más 2dy, y aquí nos daría 0 también. Entonces lo que nos queda es esto. Por lo tanto, aquí se reduciría 2 d cuadrada x, o segunda derivada con respecto a x, menos la segunda derivada. El objetivo es que se reduzcan las x en este caso. Tendríamos el menos 3dx más 2dx. Entonces nos queda la d cuadrada y, que tenemos aquí, más 2y más 2dy quedarían 4 veces de y, menos una vez, menos 3 veces de y, nos queda una vez de y, menos y igual que 0. Entonces, aquí podemos ver que tenemos un factor común, que es el factor común y. Por lo tanto, lo factorizamos y nos queda d cuadrada más de menos 6. Y en ese momento aplicamos nuestra ecuación auxiliar. Quedaría m cuadrada más m menos 6 igual que 0. Como es una ecuación de segundo grado, podemos aplicar la ecuación general para solución, que sería m igual a menos b más menos raíz cuadrada de d cuadrada menos 4 en 2 veces a, o encontraríamos dos términos que multiplicados nos den menos 6 y sumados algebraicamente nos den más 1. Estos son menos 2 y más 3. Para que esto nos dé 0, requerimos que el primer paréntesis nos dé 0. Para que el primer paréntesis valga 0, el menos 2 pasaría sumando.
Y para que el segundo paréntesis nos dé 0, el más 3 pasaría restando. Tenemos estas dos raíces, las comparamos y vemos que son diferentes. Como son diferentes, caemos en el caso número 1. El caso número 1 se resuelve con y igual a C1e a la M1t más C2e a la M2t. M1 quedamos que vale 2 y M2 vale menos 3. Ahí está el 2 y ahí está el menos 3. Esta ya es parte de la solución, y de t, pero nos falta x de t. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Ok. Ustedes recordarán que el artificio que usamos fue ver que la variable x tenía este coeficiente d y aquí le pusimos el menos d. Y que el coeficiente x en d era de menos 3 y lo pusimos en la primera ecuación. Bueno, ahora nos vamos a enfocar a la ecuación c, pero con respecto a la variable y. La ecuación c con respecto a la variable y tiene el coeficiente de más 2 y la ecuación d con respecto al coeficiente y tiene el coeficiente menos 2. Entonces aquí, como le hicimos para trabajar y obtener y de t, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo que vamos a reducir es y para que nos quede x. Por lo tanto, este menos 2 lo vamos a multiplicar en cada uno de los términos de la ecuación c, y este d más 2 lo vamos a multiplicar en cada uno de los términos de la ecuación d. Ahí lo tenemos. 2 multiplica de x, 2 multiplica de más 2y igual a 0 por 2, y de más 2 multiplica de menos 3x, menos 2d más 2y igual a 0, d más 2. Entonces aquí nos quedaría 2 de x, 2 por d sería 2 de y, 2 por más 2 nos quedaría 4 veces y. Entonces aquí sería 0 por 2 nos daría 0. Después aquí sería d por d, quedaría d cuadrada, d por d cuadrada x, d por menos 3x quedaría menos 3 de x, 2d por x nos quedaría 2 de x, 2 por menos 3x nos quedaría menos 6x, después menos 2d por y nos quedaría menos 2 de y, menos 2 por más 2 nos quedaría menos 4 por y, nos quedaría menos 4y, y esto nos daría 0. Entonces aquí recuerden que lo que nos interesa es que se reduzca la y. Esta 2 de y con esta menos 2 de y se reduce a 0. Y este más 4y con este menos 4y se reduce a 0. Por lo tanto, lo que nos queda es d cuadrada x menos 3 de x más de x igual que 0. Aquí sería esto, perdón, con este menos 6x. Menos 3 de x más 2 de x nos quedaría menos una vez de x. Por lo tanto, lo que nos queda es d cuadrada x más de x menos 6x igual que 0. Aquí hacemos lo mismo, factorizamos la x y nos queda d cuadrada más de menos 6. Entonces, aquí está x, sabemos que pasa dividiendo, aquí nos quedaría 0. Entonces, esto d cuadrada más de menos 6, aplicamos la ecuación auxiliar y tendríamos m cuadrada más m menos 6 igual que 0. Nuevamente aplicamos la solución general, que sería menos b más menos raíz cuadrada de cuadrada menos 4c entre 2 veces a, o planteamos dos términos que multiplicaron nos den menos 6 y sumados algebraicamente nos den más 1. Aquí sería menos 2 por más 3 sería menos 6, y más 3 menos 2 nos quedaría menos 1. Para que esto nos siga dando 2, requerimos que el primer paréntesis valga 0. Para que valga 0, el menos 2 tiene que pasar sumando. Y para que siga valiendo 0, requerimos que el siguiente paréntesis, el término 3, que está sumando, pase restando. Para diferenciarlos de los que obtuvimos con respecto a y de t, entonces aquí ponemos M3 y M4 y los comparamos. Cuando los comparamos, vemos que son diferentes. Eso nos lleva a un caso número 1. Recuerden que como ya lo que obtuvimos fue y, entonces aquí lo que vamos a plantear es x, que es igual a C3 a la M3t más C4 a la M4t. M3 quedamos que vale 2 y M4 vale menos 3. Entonces hacemos aquí la sustitución. Ya tenemos x de t, que está representado por la ecuación p, y tenemos la ecuación y de t representada por la ecuación j. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe.
Ok. Pero resulta que dentro de nuestro resultado tenemos C1, C2, C3 y C4. Lo importante es manejar el menor número de constantes que podamos. Por esta razón, manejamos la expresión J y la expresión P y la vamos a sustituir en C. De tal forma que lo que nos queda es 4 veces C1 más 2 veces C3 e a la 2t más menos C2 menos 3 veces C4 por e a la menos 3t, esto igual que 0. Aquí, recuerden que lo que nos va a interesar es precisamente derivar la expresión. Entonces derivamos el C3 e a la 2t, el C4 a la menos 3t, el D más 2 C1 e a la 2t, y el C2 e a la menos 3t. De la misma forma, lo trabajamos en la siguiente ecuación, que daría C3 e a la 2t, más C4 e a la menos 3t, C1 a la 2t más C12 a la menos 3t, y C1 a la 2t más C12 a la menos 3t. Por lo tanto, aquí lo que efectuamos es la derivada de esta expresión, que sería la constante por e a la u, por la derivada de 2t. La derivada de 2t es 2, que sería dt en dt queda 1. De la misma forma para C4, por e a la menos 3t sería e a la menos 3t por la derivada de menos 3t, que sería menos 3 dt en dt vale 0. Aquí tendríamos que es la derivada de esta expresión más 2 veces esta expresión. Por lo tanto, la derivada de C1 e a la 2t es C1 e a la 2t por la derivada de 2t es 2, más C2 e a la menos 3t, la derivada de e a la menos 3t nos da menos 3. La derivada de C1, perdón, aquí nos quedaría este 2 por C1 e a la 2t, más 2 por C2 e a la menos 3t. Esto corresponde a la primera ecuación. Después haríamos lo similar con la siguiente, esta, para que nos dé este resultado. Entonces, aquí efectuamos el producto 2 por C3 a la 2t, menos 3 por C4 a la menos 3t, más 2C1 a la 2t, menos 3C12 a la menos 3t, más 2 de C1 a la 2t, más C12 a la menos 3t. Entonces aquí factorizamos los términos que tienen e a la 2t, los que tienen e a la 2t. Entonces nos quedaría 2 veces C3,1, 2 veces C3, 2C1 más 2C1 nos da 4 veces C1. Después decimos lo mismo con e a la menos 3t, que sería menos 3C4. Aquí sería menos 3C2 más 2 veces C2 nos queda menos 1 vez C2. E a la menos 3t igual que 0. Y aquí nada más reposicionamos, primero ponemos 4 veces C1, y después 2 veces C3, el orden de los sumados nos queda la suma, y aquí hacemos lo mismo. Primero va el término C2, menos 3C4 e a la menos 3t. Esto es Q. De la misma forma, entonces trabajamos con C3, hacemos ahí un despeje, y lo que nos queda es que 4C1 más 2C3 es igual que 0, porque recuerden que aquí lo que nos interesa es que este término valga 0 y que este término valga 0. Para que valga 0 se requiere que lo que está entre paréntesis valga 0. Ahí lo tenemos. De la misma forma, vamos a requerir que este paréntesis valga 0. Ahí está. Entonces aquí, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, este 4C1 que está sumando pasaría restando del lado izquierdo. Y aquí, este 2 que estaría multiplicando con esta C3 pasaría dividiendo con respecto al 4. 4 entre 2 nos quedaría 2. Y aquí tendríamos algo similar. El menos 3C4 quedaría de un lado y el otro, menos C2, quedaría con su signo. Entonces aquí, este 3 pasaría dividiendo y tenemos C4 igual a menos 1/3 de C2. Entonces ya tenemos lo que es C3 y lo que tenemos C4. Como ya tenemos lo que es C3 y C4, entonces retomamos nuestra ecuación XT. Tenemos aquí C3 y C4 y se sustituye por lo que acabamos de obtener.
C3 sería menos 2 veces C1. Aquí va a quedar menos 2 veces C1. Ahí está. Y la C4 va a ser menos 1/3 de C2. Este quedaría menos 1/3 de C2. Ahí está. Entonces, ahora sí, la ecuación que estamos planteando, x de t y y de t, está en función de C1 y de C2. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces, aquí nos tienen que resolver este sistema aplicando el método. Entonces quedaría dx igual a 2x menos y. Aquí quedaría dy igual a x. Según esto, aquí nos queda C1e a la t más C2t a la C2t a la t. Aquí esto nos indica que es un caso 2. Y la y de t nos queda C1, C2 a la t más C2t a la t, que parece esta t, por lo tanto, aquí también lo que implica es que es un caso 2. Se sugiere el SIL, ecuaciones diferenciales con aplicaciones, o algunos de los otros textos que hemos mencionado por ahí. ¿Preguntas? No, profe. No. Bien, si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor. Ricardo Manuel. Presente. Marco Antonio. Es que abordemos Transformadas de Laplace, ya con eso, que son algunas sesiones, con eso concluiríamos el programa. Entonces, llegado el momento, pues ya nada más afinaríamos lo referente a la presentación del tercer parcial. Y por ahí yo les haré llegar la nota antes de que la suba de este segundo parcial. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, entonces les agradezco su atención y si son tan amables estaremos en contacto mañana a través de este medio. Gracias. Gracias, profe.